Bueno, ya en la recta final de nuestro programa, ya saben que después de este tiempo desde la grada en Canal 54 viene un programa de miedito, de presencias, fantasmas, psicofonías, cacofonías y cosas de estas. Ayer en Cuarto Milenio hubo miedito, se habló de la muerte de Jesús Castro, del que fue portero del Sporting, de que él y el entorno de la familia habían tenido sensaciones extrañas. Yo no sabía, había fallecido ahogado en la playa de Pechón. Sí. Mira que es bonita toda esa zona de pero- Pechón, La pero- Franca, todo eso es precioso. Pero falleció en esa playa, que la conozco bien, cuando fue a socorrer a alguien Sí, que se estaba ahogando. pero es que la semana anterior, a un niño, me parece que era, la semana anterior sacaron lo él y salvó otras dos y personas. sin embargo él no pudo salir. Pues la semana anterior sacó él a otros dos chavales con otras dos personas en esa misma playa. Sí. Y fíjate, la semana siguiente o 15 días después contaba la mujer que si no querían ir, que si él había tenido un sueño y tal, y lo que muchas veces es la vida. Bueno, pues a ver, no digo ni a nivel ni mejor ni peor que Cuarto Milenio, después Zona Desconocida, aquí en Canal 54 y la redifusión de este programa mañana a primera hora de la tarde. Les había dicho en la presentación que íbamos a hablar del tema del Real Burgos. Propiamente dicho, jurídicamente, federativamente, no hay novedades. No hay novedades. He leído unas declaraciones del presidente de la Federación Territorial de Fútbol en diferentes medios de comunicación que es que me dan la risa. Pero es que me dan la risa floja. O sea, amigo Mate, ¿somos gilipollas? ¿Pretendes hacer pasar a la gente por gilipollas? Pregunto. He leído una parte de entrevista en Burgos Deporte que te hace el compañero Peñacova en Radio Nacional de España. Bueno, dices ahí algunas cosas que, como es habitual en la mayoría de las cosas que dices, no hay por dónde cogerlas. Pero claro, hoy me han enseñado aquí unas declaraciones que haces a Burgos Conecta, que según parece pertenece ahora al grupo Correo, al grupo del norte de Castilla, que firma un tal Miguel Ángel Pindado, creo que es que me echo las manos a la cabeza. El titular de la entrevista, que lo pueden ver en internet, es: el Real Burgos es un invento de Juan Antonio Gallego, que es un empresario de la noche y de los medios de comunicación y que solo busca notoriedad. Y yo insisto, Mate, ¿nos tomas por gilipollas? ¿El Real Burgos es un invento de quién? ¿Hacemos historia? Venga, vamos a hacerla. Para los olvidadizos. O a los que tú quieres engañar. Porque, que yo sepa, el Burgos Club de Fútbol desaparece. Que esa es otra historia que ya hemos contado en más de una ocasión. Desaparece, aunque luego pilla con el tema de la transferencia de competencias deportivas. De por medio aparece Quintano, un espabilado de funcionario en Valladolid, que no da al Burgos por desaparecido, de buenas a primeras a que el Burgos se convierte en el Burgos de Quintano, que es el Burgos actual. Marcelino, el Burgos sí es un invento de Quintano. Para que lo sepan, por ejemplo, Barrio Canal, que se dedicó a nombrar socios de honor de buenas a primeras sin acordarse de quién inventó el Burgos Club de Fútbol, que fue José María Quintano Vadillo, porque el Burgos, mediante una asamblea de socios, desapareció. Otra cosa es que cuando se dio el traslado al entonces Consejo Superior de Deportes, las cosas no se hicieron bien. Y cuando el Consejo Superior de Deportes trasladó todos los datos de referencia de los clubes que existían en Castilla y León, en la transferencia de datos, de la transferencia de competencias a la creación de lo que entonces eran las autonomías y en competencias en materia deportiva, se produjo un error. Llámele usted H. Y entonces hay un funcionario, entonces del embrión de la Junta, que le llama a Quintano y le dice: oyes, tú sigues siendo el presidente del Burgos Club de Fútbol, tú tienes relación con el Burgos Club de Fútbol, porque aquí permanece todavía inscrito. Y entonces José María Quintano Vadillo dice: no funciona, no actúa, no juega, pero el responsable de ese club soy yo. Y se presenta en una tienda de deportes de toda la vida que se llama Deportes Pestaña, de Víctor Pestaña, y le dice: oye,
todas las cosas que tengas del Burgos Club de Fútbol almacenadas, dámelas que te las compro. Porque yo algún día recuperaré el Burgos Club de Fútbol. Y el Burgos Club de Fútbol se recupera y juega en Pallafría, entrenado y ascendido por Félix Arna y Lucas. Cuando el Burgos, que es el cantinelo que tenemos ahora desde hace años, jugaba en Pallafría, en la primera regional de aficionados. ¿Sabes por qué, Marcelino? Porque entonces ya existía el Real Burgos. Porque el Real Burgos nace de un problema de la Federación Española de Fútbol que solo le permitió hacer al Real Burgos. Luego otros equipos lo intentaron hacer y no se les permitió. Y es que, conscientes de la desaparición del Burgos Club de Fútbol, desligan el filial, el Burgos Promesas. La federación lo autoriza en ese momento. Luego hubo otros clubes que lo intentaron y no se les permitió. Pero el Burgos pudo desligar para no verse arrastrado por deudas y otras circunstancias a la desaparición, desligó el Burgos Promesas. Y lo refundó como... El Burgos Promesas ese año había ascendido a tercera división. Y entonces, un grupo de personas encabezadas por Félix Castrillo, ya fallecido, Antonio Marañón, etcétera, etcétera, le cambian de nombre. ¿Sabes, Marcelino? Sí, ¿no? Sí. Y le llaman Real Burgos Club de Fútbol. 1900. Porque solicitan a la Casa Real la denominación de Real. Y le llaman Real Burgos Club de Fútbol. Con su camiseta roja, la bandita marrón y el pantalón blanco. Y empieza a competir en tercera división porque lo que hace es cambiar de nombre. Pero pasa de llamarse Burgos Promesas a Real Burgos. Y como aquel Burgos Promesas había ascendido a tercera división, el Real Burgos, en la temporada 83-84, empieza a competir en la tercera división. Es decir, di que tú se lo cuentas a los de Valladolid, al pindado que se chupa el dedo y no se entera de nada, porque así anda el periodismo actual. Malo es que lo escriba uno de Valladolid, peor es que lo lean los de Burgos, con Burgos Conecta, y no lo corrijan. Eso es peor todavía, porque el de Valladolid que no se entere, bueno, que no se entere y no investigue, mal, que no se entere y no contraste, peor. Pero los de Burgos, chico, que no sepáis la historia, de verdad. Bueno, Juan Antonio Gallego llega a la presidencia. Es decir, pero un momento, vamos por partes. 1993 vamos por partes. o 94. Real Burgos empieza 83-84 como un club de fútbol. Mientras el Burgos Club de Fútbol ni existía. El Burgos, sí, ese de ahora, el Burgos. No existía. No existía, porque había desaparecido. Estaba guardado en el bolsillo de Quintano. Le tenía guardado para el momento en el que él consideraba ponerle a jugar. E insisto, le puso a jugar en Pallafría, pero el Real Burgos ya jugaba. Y el Real Burgos fue escalando. El primer año, palo. Recuerdo el primer partido en Ponferrada, 5-2. Recuerdo fase de ascenso con Luis Astorga en Barcelona. Nos eliminaron. La siguiente temporada con el famoso García Verdugo en Huesca ascendimos con Bastón en la portería y luego de segunda B a segunda. Llega Martínez Laredo, hace un equipo con Naya, que se decía que era de retales, y le asciende a primera. Paréntesis, en ese periodo el empresario de la noche y de los medios de comunicación que solo buscan notoriedad, desde el año 83-84 hasta el 94, no aparece Juan Antonio Gallego para nada en el Real Burgos. El Real Burgos ya estaba inventado, Marcelino. Bueno, pues es que tú lo sabes de memoria. El problema es que nos quieres tomar por gilipollas. Y que claro, que le tomas por gilipollas a quien quiere, claro, y a quien se deja, pues claro. Desde el año 84 hasta el año 94, Juan Antonio Gallego no pintaba nada, ni había aparecido por el Real Burgos, ni era conocido. Para jugar en primera división con la nueva ley del deporte, los clubes se tienen que convertir en sociedad anónima deportiva, y entonces el Real Burgos, si quiere jugar en primera división, tiene que convertirse en sociedad anónima deportiva, y se hace el proceso de transformación en sociedad deportiva. Como siempre, esta ciudad no responde.
Se compraron, sí, muchas acciones por parte de los aficionados, muchas, pero no todas. Hubo que comprar acciones al margen de los aficionados. ¿Quién compraron acciones? La Diputación y el Ayuntamiento como mayoritarios. Y recuerdo perfectamente que el señor Antonio Miguel Méndez Pozo puso los cerca de 40 o 45 últimos millones de pesetas para completar el capital social que estaba por encima de los 430 o 450 millones de pesetas. En total me parece que fueron. ¿Cuánto? 470, base. 470 millones. 470. Y entonces en el 94, in extremis, el Real Burgos se convierte en sociedad anónima deportiva. Y entonces sí, aparece Juan Antonio Gallego. Como directivo. Aparece como directivo, primero como accionista individual con mayor capital social, ¿vale? Individual, con mayor número de acciones propias, Juan Antonio Gallego. Y entonces Juan Antonio Gallego incluso solicita ser el presidente, y quien manejaba el cotarro, porque Martín Laredo se pira, porque no quiere meterse, se pira y recupera lo que él dice que es su dinero, que luego los tribunales y algunos han querido ir a por él y no consiguieron nada, así que bien lo haría, o ese dinero era suyo. Martín Laredo se va, y entonces la cosa era, ¿quién ponemos de presidente del Real Burgos? Al más veterano, al número uno. Y entonces Juan Antonio Gallego dice yo, y Juan Antonio Gallego dice tú no. Del Ayuntamiento no quiere nadie, de la Diputación no quiere nadie, el señor Méndez Pozo, que estaba en disposición de manejar el dinero que él había puesto, y otros empresarios, considera que tampoco, y entonces se considera que la persona o la figura mejor para presidir el Real Burgos S.A.D. en primera es Miguel Jerez, en paz descanse, que entonces era el socio número 1 del Real Burgos. Eso es. Luego, como Martín Laredo se había llevado, entre comillas, el dinero, el Real Burgos nace descapitalizado. Es decir, si nace con un capital social, como hablaba Román, de 470 millones de pesetas, Martín Laredo, creo recordar que se lleva 250, porque a mí me enseñó el talón, 250 millones de pesetas que le firman y le autorizan y le dejan en Caja de Burgos, un señor que se llamaba Achirica se lo lleva. Y entonces toda la panda de espabilados que estaban, Que se pensaban que ese dinero no se podía tocar. que no se podía tocar, etcétera, etcétera, muy bien apunta Román, se puede tocar, se lo lleva, y resulta que el Real Burgos nace en quiebra técnica. Había que volver a ampliar capital. Y claro, los socios accionistas se sienten engañados, los empresarios que pusieron dinero porque había que ponerlo no estaban dispuestos a poner más dinero, y por supuesto Diputación y Ayuntamiento no iban a poner más dinero. ¿Cuál es el problema? Que entonces, a partir de ese momento, el Real Burgos va dando tumbos. Y baja hasta segunda B. Hay un momento en el que quienes están en el Consejo de Administración quieren poner pies en polvorosa. Marcelino Maté, presidente de la Federación Territorial, tú eras miembro del Ayuntamiento, eras el concejal de deportes. Como otros miembros del Ayuntamiento y en representación de la corporación, fuiste miembro del Consejo de Administración del Real Burgos, del club que dices se inventa Juan Antonio Gallego. No. Ya lo hemos explicado. Tú estuviste en ese Consejo de Administración, ¿lo recuerdas? Tú y tu amigo Barrio Canal. Barrio Canal estaba en representación de los empresarios, y contigo estaba Germán Pérez Ojeda, que entonces era concejal del Ayuntamiento, y Pérez Cecilia, que entonces era concejal del Ayuntamiento, y una persona que ahora no recuerda que fue concejal de Hacienda y que falleció, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y a partir de ese momento, el Real Burgos entra en el capítulo judicial, porque un día en una Junta General de Accionistas, alguien se levanta y le dice a Martín Laredo que es un chorizo. Y le dicen en esa Junta General de Accionistas, desde la presidencia, que Martín Laredo se ha cargado al Real Burgos y que se ha llevado dinero, etcétera, etcétera. Y entonces Martín Laredo dice, eso lo vais a demostrar. Y lo que voy a demostrar yo es, mientras vosotros demostráis que yo me he llevado mal el dinero, vosotros vais a demostrar que la gestión que estáis haciendo en el Real Burgos es correcta. Y llega el famoso juicio del Real Burgos, en el que gana Martín Laredo. Porque resulta que se habían falsificado contratos de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera,
para cuadrar cuentas. Hay papeles, hay sentencia judicial. Yo tengo los papeles y la sentencia judicial. Y le recuerdo a Marcelino Maté, que es el club que dice que se ha inventado Juan Antonio Gallego, como Barrio Canal y otros concejales del ayuntamiento, vamos, todos los consejeros fueron condenados. Condenados por su gestión en el Real Burgos. ¿Está claro? Y entre ellos también Barrio Canal, también condenadito. Barrio Canal no se salvó porque como era un representante individual, tuvo que pagar las multas y lo que le tocó en la condena. Los del ayuntamiento se libraron porque el ayuntamiento pagó por ellos. Pero Marcelino Maté, ese que en el Burgos Conecta dice que el club es un club inventado por Juan Antonio Gallego para ganar notoriedad, fue condenado por su gestión en el Real Burgos, porque fuisteis consejero. Y luego, cuando os quisisteis quitar de encima la historia, y el club estaba en quiebra total, le quisisteis dar el marrón a Juan Antonio Gallego vendiéndole las acciones por 1 peseta, que tuvo la lucidez de no comprarla. Pero él dijo, yo no hago desaparecer el Real Burgos, porque quien tenía que hacer desaparecer el Real Burgos era la Junta de Accionistas, y quienes tenían que tomar la decisión de hacer desaparecer el Real Burgos eran los accionistas mayoritarios, que para eso tenían el poder del voto, Ayuntamiento y Diputación. ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Porque se cagaban. Claro, porque si en su momento hacen desaparecer el Real Burgos y Quintano no se inventa y salva el Real Burgos, la ciudad de Burgos se quedaba sin fútbol y sin representante principal. Y como en el ayuntamiento no querían que le señalaran por torpes, por inútiles, entre ellos a ti, que dices que el club es inventado, pues entonces quisisteis dejarle el marrón a Juan Antonio Gallego. Y Juan Antonio Gallego sí fue presidente del Real Burgos Sociedad Anónima Deportiva y probablemente su gestión no fue buena, pero es que aquello no había por dónde cogerlo. Es que aquello no había por dónde cogerlo. No había dinero, se debía dinero a los futbolistas, yo sé el dinero que se debía a los futbolistas, sé el dinero que se quedó a deber a los futbolistas. Este señor tenía un documento que igual no le ha perdido. ¿Te acuerdas de los apuntes contables de lo que se debía a cada futbolista? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Yo tengo esa hoja. Yo tengo la hoja de lo que realmente se debía a los futbolistas y tengo lo que la AFE fue capaz de sacarle al Real Burgos, o intentar sacarle al Real Burgos, que decían los futbolistas que les debían. Y los documentos de aquellos fichajes del mismo representante que acabó siendo perseguido en Barcelona por los tejados. Y aquellos contratos falsificados, por ejemplo, del fichaje del Tenerife, de Edu por el Tenerife, ¿verdad? Con el membrete del Tenerife y no coincidía ni la calle, porque fuisteis tan torpes al hacer, o el que lo hiciera, el que fuera, fue tan torpe que al hacer el contrato teórico por el que el Tenerife se comprometía a comprar a Edu Vélez por 2 temporadas, pues puso Club Deportivo Tenerife, calle no sé qué, no sé cuántos. Y no coincidía ni el membrete ni la calle estaba mal puesta. ¿Me entiendes? Es que hay quien se cree que a pesar de que estemos cojos, un poco sordos, un poco ciegos, se nos ha ido la memoria, o nos hemos vuelto tontos. Y mira, la memoria de momento no la he perdido. He perdido un cacho de pie, he perdido un poquito de audición, he perdido un poquito la vista por culpa de la diabetes. Pero la memoria de momento, no. Y eso lo tengo clavado a sangre y fuego. Porque yo sé lo que pasó al Real Burgos. Es más, cuando yo salgo de Radio Castilla, de la cadena SER, mucha gente se piensa que es en venganza por haber sido yo el que contaba la mayoría de las cosas, siento por ponerme la medalla, respecto al Real Burgos. Y no, yo me voy porque sencillamente Radio Castilla era de 2 personas, Fidel Ángel Martínez de la Fuente, y fallecido, que en gloria esté, y Gerardo Mata, un inútil y un vago que todavía sigue viviendo por ahí, un jeta, y eso se lo quitan de encima y se lo venden a la cadena SER. Y la cadena SER considera que trabajábamos demasiadas personas en Radio Castilla y echan a una parte, y entre ellas le toca a Paco Encinar. Y hay mucha gente que se piensa que es venganza porque yo he sacado toda la mierda del Real Burgos, y no, fue algo tan sencillo ya en aquella época como que la cadena SER consideraba que había demasiados trabajadores en Radio Castilla y dijo fuera, y me le tocó al Paco Encinar. No fue por otra cosa, que yo podía hacerme el mártir y decir, no, me echaron por contra lo del Real Burgos. No, me echaron porque haría sus números la cadena SER y dijo, yo compro la emisora y la compro con nuestros trabajadores, el resto me sobra, y a la calle. Esa es la historia. Y Juan Antonio Gallego se queda con el Real Burgos.
Pero es más, es que voy a decir más, aunque no estoy en condiciones de demostrarlo, y ya vamos a acabar. Que te vas de hora. A Marcelino Maté, bueno, no lo sé, lo elimino. A alguien le dice que el Real Burgos no puede competir, porque hay como el Burgos, como el Burgos seguía siendo un equipo de la primera regional de aficionados, o como mucho la regional preferente, un invento de Quintano, pues en el Burgos Club de Fútbol nadie pensaba. Hubo una mente calenturienta que pensó que la mejor solución para quitarse de encima al Real Burgos y quitarse de encima todo lo mal que se había hecho, el vacile que les había pegado a Martín, el Laredo, etcétera, etcétera, era poner en valor el Atlético Burgalés. Y le metieron en un charco tremendo a ese bendito de Dios que qué triste muerte tuvo Teodoro Tejedor, que en el cielo estará el hombre, con lo que hizo por el fútbol y por el Atlético Burgalés, y le metieron en el charco de que el Atlético Burgalés fuera el equipo representativo de la ciudad. ¿Me entienden? Todos esos movimientos se realizaron para que el Atlético Burgalés fuera el equipo de la ciudad, porque entonces el Burgos no era nada. No estaba. Nada, no estaba, nada. ¿Vale? Era un invento de Quintano que jugaba en Payafría. ¿Vale? Pero como al pobre Teodoro la cosa le vino grande, por muchas razones, pues resulta que por un lado al Real Burgos, que es lo que quería decir, hubo quien dijo, dado que el Real Burgos económicamente no tiene viabilidad, como los niños pequeños cuando hacen algo mal en la pizarra, que luego van y rápidamente lo borran, pues como se hizo algo mal y hubo a quien se le vaciló aquí en Burgos dándoselas de listos, como les vaciló uno de Madrid, pues para que no quedara, el Real Burgos tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y claro, como ya económicamente estaba desaparecido y el tonto de Juan Antonio Gallego era el que se encargaba de gestionarlo, pues ala, que Juan Antonio se coma la mierda. Claro. Y la otra opción era que deportivamente el Real Burgos no tuviera ningún futuro. Y efectivamente, como apunta Román en segunda división, yo recuerdo que la primera vuelta el Real Burgos acaba con 19 puntos y la Liga acaba con 20. O sea, en toda la segunda vuelta el Real Burgos solo saca un punto, y de esto puede hablar Luis Astorga. Cómo los jugadores en algún entrenamiento llegaban y le decían: mister, que nosotros no entrenamos, usted siéntese ahí y queda ahí sentado, que nosotros vamos a echar una pachanga. Yo recuerdo que el último partido que juega el Real Burgos, en segunda división, lo juega en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde están ahora las Torres, frente al Castilla. Y puede venir Eduardo Canas del Valle a contar que ese día, cuando fue a recoger el material, no se quedó, no hubo nada, porque los jugadores se llevaron camisetas, medias, todo, por si acaso, todo. O sea que una vez apartado el Real Burgos, una vez intentado focalizar el Atlético Burgalés, que no funcionó, salió como las flores por el empuje. Barrio Canal, a ver si te enteras y os enteráis. Por el empuje, por el cariño, por el dinero, por el esfuerzo, por los errores, que yo me las tuve tiesas con Quintano, que a mí me dijo que me iba a mandar los hijos para partirme las piernas, ¿eh? Pero aún así, yo no tengo ningún inconveniente a ver a cada uno lo suyo. Si no es por Quintano, por su dinero, por su ilusión, por sus ganas, por todo, el Burgos, hoy no existiría. ¿Está clara la historia? Pues si hace falta la volveremos a contar. Así que Marcelino, hijo, cuando le cuentes algo a alguien, procura no engañarle. No pretendas hacernos pasar por gilipollas. Que es que el Real Burgos nace en el año 83. Que es que el Real Burgos es un invento de Marañón, de Félix Castillo y de otras personas sustituyendo al Burgos Promesas. Es que el Real Burgos es sociedad anónima desde el año 94. Es que el Real Burgos a día de hoy es propiedad del Ayuntamiento, de la Diputación y de otro número de accionistas, entre ellos Juan Antonio Gallego. Es que a día de hoy el presidente del Consejo de Administración del Real Burgos es Juan Antonio Gallego, pero su único poder es un papel que le ha dado el Ayuntamiento, por el que le cede la representación de sus acciones siempre y cuando el objeto de las acciones de Juan Antonio Gallego sea la pervivencia de la sociedad. Entonces, ¿cómo tienes la jeta de decir que el Real Burgos es un invento de un empresario de la noche y de los medios de comunicación que buscan notoriedad? Pero tú, ¿te crees que nos chupamos el dedo? Pero claro, ¿qué puedes esperar después de leer una entrevista en la que lo primero que dice el tal Pindado es que la federación es un ejemplo de eficacia, de gestión, de no sé qué, y dices: Pindado, tú, chico, ¿dónde te anda a ti el título de periodismo, hijo?
Y encima pone en valor que el presidente lleva 22 años al frente de la Federación Territorial. Y claro, con 22 años eso es 22 años al frente de una federación. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuántos estuvo Fidel Castro? No, O sea, no nos toméis por gilipollas, por favor. O sea, sobre todo a mí me llamaréis de todo y me parece muy bien. Es vuestro problema. Pero hombre, no intentéis ni confundir, ni engañar, ni pasar por tonta a la gente. Juan Antonio Gallego tendrá 10.000 defectos, 100.000, 500.000, como la mayoría de gente de esta ciudad. Y muchos menos que otros tantos de esta ciudad que están protegidos. Pero hombre, decir que el Real Burgos es un invento suyo, lo más que podrías decir es que Juan Antonio Gallego es muy pesado con el Real Burgos y lo que tenía que haber hecho era desaparecer. Bueno, eso ya son opiniones. Yo hace 3 años a Juan Antonio Gallego le dije, pero ¿cómo sigues con esto del fútbol? ¿Cómo sigues con esto del Real Burgos si no merece la pena? Yo se lo dije. Y yo querré al Real Burgos toda la vida, porque me ha permitido disfrutar de la primera división y trabajar en carrusel deportivo y retransmitir partidos, etcétera, etcétera. El Real Burgos para mí será el equipo de mi vida, futbolísticamente hablando. Lo siento, al que le joda que se aguante. Pero hombre, no nos hagáis pasar por tontos, no nos engañéis. Sí, chico, di la verdad, pero me parece que es que ni al médico. Me parece que la verdad, ni al médico. Porque vamos, decir en una entrevista que el Real Burgos es un invento de Juan Antonio Gallego cuando ha sido consejero del Real Burgos, cuando te han condenado por tu gestión en el Real Burgos, tío. Decir que es un invento, hombre, mejor es que estás mejor para callarte. Qué bien. Luego podrás decir que Juan Antonio Gallego tiene razón o no tiene razón, que el Real Burgos está bien o está mal, que el Real Burgos tenía que haber desaparecido o no desaparecido. Eso ya es distinto. Pero hombre, por favor, no nos tomes por tontos. Yo hace mucho tiempo que por supuesto no me tomaba en serio nada de lo que decías. Pero claro, después de ver la entrevista, ahora yo lo que me pregunto es qué tipo de profesionales hay, de compañeros hay, que no contrastan las informaciones. O hacemos la entrevista del amigo. Porque si hacemos la entrevista del amigo, mal asunto. En fin. Viene la serie de Miedito. Que te estás comiendo ¿Estás acojonado ya? No. ¿Qué vas, rápidamente, qué va en la revista? ¿Avanzanos algo? Pero si no la presentamos aquí la semana ¿Ya la próxima? Bueno, la próxima estamos con ello. Poco a poco. Venga. Vamos a traer un deporte nuevo y vamos a hacer reportajes de varios. El que te clubes dije de la yo. ciudad. El que te dije yo. Pero poco a poco. Que nos vamos. Gracias, un saludo. Buenas noches.